Hoy téngame un poquito de paciencia, no se quede solamente con las primeras palabras, porque hoy voy a hablar del poder de la circuncisión. Así que si me lo ponen por ahí, le decía a alguien, voy a hablar de la circuncisión, y el chico se miraba para la cremallera y decía, problema. Y le decía a la que prepara la imagen, le digo, Yani, mira a ver qué imagen vas a preparar, que vamos a hablar de circuncisión, no ponga ninguna cosa rara ahí, no. Dice, no, algo abstracto para... Diga conmigo, el poder de la circuncisión. Todavía hay alguno que vamos. Circuncisión es un vocablo latino que se conforma con dos palabras. La palabra circum, que es alrededor, de ahí viene la palabra círculo, alrededor, y cisio, que es cortar. De ahí viene también la palabra cesárea, o sea, circuncisión. A veces usamos muchas palabras en nuestro vocabulario que no sabemos el origen, pero tiene que ver con eso. Cortar alrededor. Y consiste, si usted no lo sabe, yo se lo explico, en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene de un varón, que se hace por motivos rituales o muchas veces por motivos médicos, por motivos sanitarios o de higiene. Y esto está recogido en la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versos de 10 al 11, dice lo siguiente: Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Y esto es lo que Dios le dice a Abraham antes de que enviara el hijo de la promesa, Isaac. Y él le dice, con 8 días, cuando tengas un varón, lo presentarás delante del Señor y lo circuncidarás. Nada que pensarlo. Sangre, dolor. Alguien dice, algunos científicos estudiando esto, dice que cuando a un niño lo circuncidan, algo se despierta en el cerebro, alguna de esa energía, alguna chispa, alguna neurona que no se produce en otro. Pero bueno, todo esto son estudios que hace la gente y yo prefiero no comprobarlo. Versos 24 y 27, hablando de Abraham, dice que Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años? 99, cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne, vuelvo a especificarlo, de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero. Fueron circuncidados con él. Y sabemos que en una ocasión Abraham tenía un ejército, formó un ejército de su gente de 300 y pico hombres. O sea que aquel día por lo menos 500 varones se circuncidaron. Ricky hace. Digo, yo es que nada más pensarlo, digo, santa, me dedico a otra cosa. Y sin anestesia, claro. Porque todavía hoy en día que hay cirugías que por motivos de salud, pues bueno, te pinchan y esto y lo otro, pero sin anestesia. Y encima, la circuncisión verdaderamente lo que era un corte, era quitar algo de tu cuerpo. Y no cualquier cosa, no es que te cortaran un trocito de oreja, no, era algo de la zona íntima, de la desnudez del hombre. Y si, por ejemplo, en aquel tiempo tú eras gentil, no judío, y te hacías un judío, creías en el Dios de Israel, tenías que ir y tenían que circuncidarte, y cuando llegabas ahí a Jerusalén para entrar al templo y demás, y te decían, pero si tú eres gentil, no, yo creo en el Señor de Israel, yo soy judío. Entonces ibas al sacerdote, te bajaba la cremallera, te bajaba los calzoncillos y decías, sí, usted es judío, pase. Santo. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Pablo dice que en una ocasión circuncida a Timoteo, a este joven, dice que por causa de los judíos, es decir, no era necesario, dice, pero Pablo iba a enseñar a los judíos, Timoteo era alguien no judío, dice, te voy a circuncidar porque si no lo hago no nos van a escuchar, no van a dejar que tú les hables de Dios a alguien que no ha sido circuncidado. Por eso él circuncida al discípulo Timoteo. Pero las Escrituras dejan claro algo, y gracias a que lo deja tan claro las Escrituras, nosotros los varones podemos respirar. Respire conmigo, haga. Los varones, las mujeres tranquilas, que van bien. Primera de Corintios 7, 18 y 19 dice Pablo escribiendo, fue llamado alguno circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. Gracias, Pablo. La circuncisión nada es.
Nada es la circuncisión. Y nada es la incircuncisión. Dice, sino el guardar los mandamientos de Dios, eso es lo importante. Nada es una cosa que puedas hacer a tu cuerpo y nada es la otra, sino guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces Pablo está poniendo en importancia que lo importante no es si te han o no te han que lo importante es la fe y las obras de tu vida que se desarrollan a través de esa fe y del amor a Dios y de cómo guarda los mandamientos de Jesús. Entonces, ¿por qué quiero hablar yo hoy del poder de la circuncisión? Porque la Biblia sí nos habla de otra circuncisión. Esa es la que quiero traer el día de hoy. Y se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 29. Recuerde, la circuncisión es cortar algo de nosotros. Dice que sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces nos habla el apóstol de una circuncisión que no solamente tiene que ver con varones, sino que tiene también que ver con mujeres, y habla de la circuncisión del corazón, que no significa que usted vaya a hacerse una operación a un cirujano a corazón abierto para que le estimen. Entiende que está hablando de todo el contexto espiritual y de nuestro interior, del corazón, de esa circuncisión. Y como le digo, la circuncisión, dice la palabra latina, es un corte que producía un dolor, que era señal de un pacto, una señal, y de eso está hablando, de esa circuncisión interna, íntima, en el corazón, que se ve desde los cielos, que no tienes que ir delante de un sacerdote a ver si eres o no eres, porque el Espíritu Santo conoce nuestro corazón y conoce si estamos circuncidados o si seguimos siendo incircuncisos. Vuelvo y le digo, tanto hombres como mujeres, esto se trata del corazón. Deuteronomio 36 dice lo siguiente: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Y muchas veces me doy cuenta que a veces tratamos de amar a Dios, pero no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón si nuestro corazón no ha sido circuncidado. Si Dios no ha circuncidado nuestro corazón. Y para hacerlo tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que estar dispuestos. Y tenemos que hacer pacto con el Señor o con el Espíritu Santo a través del mensaje de Jesús. Qué importante es esto, porque a veces queremos amar a Dios, deseamos amar a Dios, pero no queremos ser circuncidados en el corazón. Que nuestro corazón sea tratado, que nuestro corazón sea quitado o sea cortado. Jeremías 4 diría: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Y habla de prepucios dentro de nosotros, de nuestro corazón. Entonces hay un poder en la circuncisión, en esa circuncisión, en la de corazón, y sin ella no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es cortar algo adentro, y ese corte que ha sido dentro se manifiesta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar. Por eso está diciendo el apóstol que uno, cuando se circuncida, hace obra en base a esa fe, por amor a nuestro Dios. Así sea, así es. Yo le voy a contar mi experiencia, que no es mi testimonio, y considero que no solamente es una circuncisión que se produce una sola vez, como era la circuncisión física, y ya, sino que uno pasa, o en mi caso, yo entiendo que he pasado por diferentes circuncisiones en mi vida. Uno recuerdo cuando joven, y esto le pasa a todos los jóvenes suelen tener luchas interiores, tienen hábitos, tienen muchas cosas que todavía el Espíritu Santo está trabajando, especialmente tanto ellos como ellas, más los varones, tienen esa gran lucha que es contra la pornografía. Es algo que se habla poco, pero los jóvenes, el 90-95% de los varones o de los jóvenes se dicen por los estudios que de alguna manera quedan enganchados o están seducidos o sujetos a la pornografía. ¿Por qué? Porque las neuronas nos saltan, porque nos sube la bilirrubina y todo eso.
Y cuando no es eso, son otras cosas. Masturbación, enganchado a esto, a lo otro. Y una vez pasa años, y lo sé porque he tenido que tratar jóvenes, y también he sido jóvenes, luchando con esas cosas en tu vida. Y son batallas que donde a veces consigues una victoria, pero quizá al día siguiente es una derrota. Y hay batallas y derrotas, y está todo eso dentro de ti. Y encima cuando eres creyente, el enemigo intenta acusarte, intenta hundirte, intenta decir, tú no vales, porque ves, porque si amaras a Dios no harías eso, y si amaras a Dios no serías otro, y esto y lo otro, y lucha contra ti. Y es esa batalla interior que a veces puede pasar meses, o hay quien está luchando años, pero en mi caso y en los casos que he podido investigar o conocer, un día de pronto te levantas después de haber batallado toda una vida, o tanto tiempo, o tantos años, y parece que algo cambió. Parece que fuera algo, y dice, y ahora con todo este vicio que tenía, o todo esto que había en mi mente, o todo este siempre malestar, o todo esto que estaba siempre, que me sentía solo, y me sentía solo, y me sentía solo, y a veces estaba bien, y volvía a sentirme solo, y esa batalla adentro, y esa lucha adentro, y Señor, no quiero sentirme así, y por qué me deprimo tanto, o por qué esto, o por qué estoy luchando, y por qué vuelvo a codiciar, y por qué la lujuria, y por qué aquello, y por qué lo otro, y estás luchando, y sigues luchando, y Satanás te acusa, pero tú estás luchando, y un día te levantas, voy a vencer, y quizás es derrotado, pero sigues adelante, y sigues venciendo, y sigues clamando, y sigues luchando, y diga conmigo, sigues luchando, y un día de pronto dice, no he vuelto más aquello que sentía yo, de esa soledad que me envolvía, esa melancolía, esa historia. ¿Por qué? Porque algo fue circuncidado en tu corazón, algo fue cortado en tu corazón. Por tu amor a Dios, por tu fidelidad, por seguir luchando a pesar de todas las cosas, algo fue cortado dentro, fue circuncidado en tu corazón, y de pronto ese vicio, aquello que te seducía, aquello que estaba ahí, ya no está. Y dice, alabado sea el Señor. Dice, qué bueno es nuestro Dios. Ese ego muchas veces, o el estar atado a la vanidad, esa necesidad de las redes sociales, de ser admirado, de poner una foto, de poner otra foto, y ya no en plan sano, sino esa necesidad de sentir, de que vean tu vida, de que tú eres tal, porque quizás tu padre o tu madre nunca te aprobó, y tú quieres que la gente, tus amigos de las redes, te aprueben, y lo buscas, y te das cuenta que es una atadura como tantas ataduras, que no es algo sano, que no es algo que no puedes vivir. Y estás ahí, te das cuenta y empiezas a luchar con eso. Y en esa lucha, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y tu fe, de pronto un día dices, ¡buah! Ya hace 10 días que no me conecto. Porque algo ha sido cortado en tu corazón. Una vez más ha sido circuncidado. Por eso digo que uno pasa por diferentes circuncisiones en su vida. Y no puede estar luchando. ¿Y por qué hablo esto? Porque no podemos vivir un avivamiento, un despertar, una visión nueva, cuando nuestro corazón no ha sido circuncidado, sin pasar por esa circuncisión. Yo estuve hablando estos 4 martes, hoy es el último culto de enero, estos 4 martes de enero, estuvimos hablando de fuegos de avivamiento. Y hoy quiero tomar una clave de cada uno de los 4 avivadores que mencioné, solamente una que creo que es el punto central que tiene que ver hoy con nuestra iglesia y con nuestra vida, solamente una de esas claves o características de esos avivadores. La primera que le hablé el primer martes del mes de enero fue el avivamiento en tiempos de Samuel, ese despertar en el joven Samuel que servía en la presencia de Dios, que estaba allí donde estaba el arca del pacto, en el tabernáculo, en Silo, pero que a pesar de eso y de estar, llevaba ya años desde pequeñito ahí en la casa de Dios, dice que él no conocía a Dios. Lo leemos en el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, versos 7 a 10, y dice, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Dice que el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue al sacerdote Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento.
Y entonces por cuarta vez vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Vuelvo y le digo, quédese con esto, Samuel era creyente. Samuel iba y vivía prácticamente en la iglesia de aquel tiempo, en Silo, donde estaba el tabernáculo. Samuel estaba al cuidado y estaba atendiendo tantas cosas y ya Dios lo había llamado por 3 veces. Pero él no era consciente que era Dios el que lo estaba llamando. Él pensaba que era Elí, que estaba escuchando voces, y él volvía siempre a hacer lo mismo. Él iba corriendo y decía, aquí estoy, a la orden, sacerdote, me está llamando. No, yo no te estoy llamando, me está tomando el pelo, se iba. Samuel, Samuel, lo que había estado haciendo toda su vida, servir en la casa de Dios. Pero no era consciente de que era Dios el que lo estaba llamando. Quizás tú puedes estar sirviendo toda tu vida como camarero, como ama de casa, como estudiante, y Dios te ha estado llamando. Y tú sigues haciendo tu vida normal porque no eres consciente del llamado de Dios. Y no es que lo hubiera llamado para otra cosa, porque Él siguió después en el tabernáculo sirviendo, pero en una dimensión nueva delante de Dios. Porque si no, me está llamando para sacarme de camarero. No, quizás te quiere todavía de camarero, pero con una dimensión nueva porque hay algo que quiere hacer ahí donde estás. Esa es la gran diferencia en no salir corriendo, sino escuchar la voz de Dios. Un día algo cambió en él. Por supuesto fue porque fue asesorado por Elí. Elí, que entiende que es la voz de Dios, el que está hablando, le da instrucciones, le da consejos a Samuel para que pueda entender que es Dios el que le está hablando. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿qué te ha dicho a ti Dios? Porque Dios nos habla, ¿no? No, pastor, a mí nunca me ha dicho nada. Abre la palabra con fe. Abre la palabra ora a Dios y abre la palabra y Dios te va a hablar a tu corazón. Siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y Dios es vivo. Y Dios conecta con la palabra a través de tu fe. Por eso le decía yo en la alabanza que aquella mujer, mientras todos rodeaban a Jesús y todos tocaban a Jesús, y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos diciendo, hombre, todos te tocaron, Jesús. No estés con estas historias. No, alguien me tocó. Sí, 200 manos están intentando tocarte. No, alguien me tocó. Porque lo tocó con fe. Lo tocó diferente. Lo tocó con esperanza. Lo tocó con deseo. Cuando tú tocas así la palabra de Dios, la palabra habla a tu vida. La palabra trae promesa a tu vida. Y la palabra te corrige, te redarguye y te llena de ese gozo. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Y cómo te ha hablado? Quizá no Samuel, en la palabra. A veces en las cosas que estamos viviendo, a veces a través de alguien, a través de un mensaje, tú lo sabes adentro. Y yo creo que lo sabemos también que por eso a veces inventamos excusas, a veces corremos de un lado a otro preguntándolo, ¿qué quieres que me dijo Dios cuando me dijo esto? No, esta respuesta no me gusta mucho. Y vas al otro, ¿y tú cómo ves? ¿Y tú cómo dices cuando lees las palabras? No, esta tampoco me gusta. Y vas a aquella, Dori, ¿y qué entiendes tú cuando ya nosotros sabemos lo que Dios está demandando de nosotros? Pero como queremos vivir un evangelio a nuestra manera, vamos buscando a ver si podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Solo hay una manera de servirle, y es como Él te lo dice a ti en lo personal. Y Dios es real y nos habla. ¿Sabe? Así como habla Dios, las tinieblas también hablan. ¿Usted lo sabía? ¿En serio, pastor? Sí, y a veces hablan más porque estamos más con el oído más presto a las tinieblas a veces que a la luz. Esta semana estaba haciendo yo cola, estaba esperando por hacer algunas cosas que tenía que hacer. Y se me acercó un anciano y me decía, mira, que no voy bien, ¿usted sabe lo que dice aquí? Digo, sí, le leí lo que decía ahí. Seguíamos haciendo cola, estábamos a punto de entrar ya, no había mucha cola. Y él dice, es que usted me podría ayudar. Digo, si puedo, le ayudo. Es que yo no entiendo esto de los móviles nuevos. Esto es una historia. Yo, este móvil junto hasta nuevo y tengo unas cosas aquí que me saltan y no sé cómo bloquearlos, cómo quitarlas, cómo tal. Si me podría ayudar, digo, si puedo, le ayudo. Déjeme el móvil. Y cuando me presenta el móvil, digo, estos son páginas, tengan cuidado, que estas son páginas pornográficas y por esto le van a cobrar seguro. Esto lo estarán por eso quiero quitarlas y tal. Digo, pues seguramente se le cobraron. No, es que yo soy homosexual y algunas tal, pero ¿cómo hago para si quiero votarla? Digo, pues tiene que buscar fijos y tal. Eso me faltaba, que yo no... Y le enseñé cómo borrar esas páginas. Estaba borrando alguna página.
Pero en esto la conversación, en 5 minutos fue esto, me dijo, es que yo, cubano toda mi vida, mis padres son de aquí, pero en Cuba que nací, y toda mi vida cubano, y yo siempre me he rodeado de cónsules, de embajadores, siempre he tenido puestos de estatus allá, pero claro, yo siempre he sido homosexual aquí y aquí, me decía él. Y entonces allá tenía que ir con pies de plomo y tenía que hacer las cosas y siempre y digo, toda una vida viviendo de una manera, pero me sorprendió porque yo dentro siempre he sido homosexual, pero de fuera aparentaba, apariencia, me movía, sabía cómo moverme aquí, aprendí todos los atajos y todas las maneras para vivir en ese mundo sin que ellos supieran quién era. Y ahora llegué a España hace unos años y aquí ya soy libre, aquí ya. Y mientras me hablaba yo decía, Señor, ¿qué me trata de decir? ¿Qué tengo que decir a esta persona? El Señor me dice, mira cómo está la sociedad. Mira cómo viven las personas. Mira aún cómo viven muchos creyentes. ¿Cuántos creyentes, cuántos matrimonios, cuántas vidas son creyentes cara al mundo, pero no verdaderamente dentro? ¿Cuántos no viven circuncidados de corazón? Verdaderamente piensan que son creyentes. Ellos se sienten creyentes, piensan que son creyentes, pero no sirven a Dios. Pero algo hay en su corazón que no han circuncidado, que no han pactado, no hay esa señal dentro. Todo esto me hacía pensar, te digo, una conversación de esas rápidas que dices tú, no sirven al Señor porque no se afinan a la perfecta voluntad de Dios. Y yo decía, y este hombre ahora con esa edad ya anciano se cree libre cuando está otra vez atado a esta condición y veía su cara y veía su espíritu lo que transmitía. Dice, un hombre completamente atado me está diciendo, y ahora yo soy libre. ¿Cuántos creyentes atados dicen, ahora soy libre en el Señor Jesús? Ahora. Y toda su vida es una apariencia. Que se creen libres. Toda su vida atados, ciegos a la verdad del Evangelio, ciegos al Espíritu Santo, ciegos a una vida que nos dice la palabra de Dios, que es llamada a lo sobrenatural. Porque Jesús vivió lo sobrenatural y Él nos dijo, ustedes son llamados a vivir lo que yo vivo. Pero guarden y miren su corazón. Traten su corazón. Entonces me sorprendió toda esta apariencia. Creyentes, digo yo, con ese alma interior fragmentada, el yo, el exterior quizá religioso, que viene a la iglesia, o que como tantos otros, dice, no, yo soy cristiano a mi manera, yo no tengo que ir a ninguna iglesia, pero yo amo a Dios, yo todos los días oro, yo todos los días reo, sí, da lo mismo, porque también pueden venir a la iglesia y estar en la misma condición, creyéndose lo que no son. Una atadura completa del enemigo. Y ha pasado en todos los tiempos, porque en tiempo de Jesús, lo que ahora llamamos fariseos, que era una palabra que ahora es despectiva, era gente como usted y como yo. Religiosos que tenían sus cosas, que iban al templo, que oraban, que cantaban los salmos, que celebraban la fiesta, la de las primicias, que diezmaban y que hacían esto y que hacían lo otro y que ayunaban más que nosotros y que hacían tantas cosas. Y Jesús dice, no, ustedes se han circuncidado el pene, pero su corazón no está circuncidado. No han cortado todo eso dentro de nosotros. Entonces decía Jesús, no sirve, no vale. Por eso el Espíritu Santo no puede llenarlos, le decía. A veces no entendemos estas cosas. Y dice que Jesús estaba allí y Jesús llorando, el capítulo 19 de Lucas, y Jesús lloraba y decía, si conocieras en este día lo que te conduce a la paz. Él lloraba y le decía a Jesús, a los habitantes de Jerusalén, a Jerusalén, estaba allí, decían, pero no conociste el tiempo de tu visitación. Iglesia, tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que conocer de parte de Dios el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que reflexionar en el tiempo que estamos viviendo.
la necesidad de Dios, de una búsqueda como nunca antes en tu vida, de lo espíritu y de verdaderamente escuchar de verdad como Samuel lo que Jesús, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Habla, que tu siervo escucha. Habla, Dios, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué paso tengo que dar? Habla, Señor, que tu siervo escucha, que no voy a poner excusa, que no voy a preguntarle al otro, que no voy a buscar hacer las maneras a mi manera, sino habla, que tu siervo escucha, y escucharle sin pega. Pero tú tienes que entender cómo está tu vida espiritual, tú tienes que reflexionar en tu vida espiritual, porque estamos en un momento donde tenemos que buscar más que nunca a Dios. Si tú piensas, no, yo cuando me convertí, no, yo hace un año sí, yo buscaba a Dios, yo tenía una relación y hace tanto tiempo, yo me acercaba a la Biblia y yo tal, y yo estaba presto, pero eso fue hace un año, eso fue hace 2, eso fue hace 20, eso fueron... No, ¿cómo está tu vida hoy? Porque hoy tiene que estar mejor que nunca. Tiene que estar esa búsqueda incondicional del Espíritu Santo, porque tenemos que conocer el tiempo de nuestra visitación. Para que Jesús no se ponga delante de nosotros y diga, ay, Damián, no conociste el tiempo de la visitación, no entendiste lo que el Espíritu Santo quería hacer en ese momento en tu vida, porque estaba mirando para las palomas. Y una paloma te cagó aquí, ay, me cagó la paloma, y te pusiste y ya te olvidaste de todo. No entendemos las cosas. Conoce el tiempo de tu visitación en tu matrimonio, en tu familia, en la relación con tus hijos, en la relación contigo mismo. Tienes que conocer el tiempo de tu visitación. ¿Y cuál es ese? Dios te habla y te dice en ese momento lo que es menester hacer en tu vida. Por eso tenemos que ser sensibles a su voz y a su palabra, porque cuando tú escuchas su voz, ya no vas a escuchar la voz del enemigo. Ya no vas a escuchar la voz de la tiniebla. Ya no vas a escuchar el que te está diciendo, no, eso no es así. No, yo tengo sintonía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se revela en mi vida. Y sintonía con la palabra de Dios. Y esa revelación te va a llevar ahí. En fuegos de avivamiento les hablé en segundo lugar de David. Y de David, lo que me encanta de David es cómo él experimentó ese arrepentimiento de esos que circuncidan tu corazón. Algo en tu corazón. Y no vuelves al mismo camino, porque ya ha sido cortado de ti. ¿Entiendes, como lo entendió David, el peso del pecado? Lo que le costó a Jesús morir por ti para quitar tus pecados, para limpiar tus pecados. Cuando tú entiendes en tu corazón el peso del sacrificio de Cristo, lo que a ese hombre, como hombre, le costó ir a la cruz para morir solamente por ti. Olvídate del resto de la humanidad, por ti o por mí. Y cuando tú lo entiendes, todo lo que Él vivió para que yo, mis pecados, fuera limpio, fuera salvo, fuera lavado, toda mi sangre, todo lo que he hecho mal, lavada mi vida. Cuando yo lo entiendo, entonces ya el pecado no, bueno, sí, digo una mentirijilla, que total, después digo, ay Señor, perdóname por la mentirijilla. No, no es una mentirijilla, es la cruz de Jesús, es el pecado. Es volver a crucificar a Jesús en esa cruz. Cuando uno lo entiende, es como si algo te hiciera en tu corazón, ¡ra! Y quedaste circuncidado. Y ahí me costó entenderlo. Es cuando saca al mundo de ti. Como el pueblo, recuerda, el pueblo fue sacado de Egipto, pero el pueblo se llevó a Egipto en su corazón. Y ay, en Egipto, porque en Egipto teníamos carne, porque en Egipto, libres a la tierra prometida, a cogerla y pensando en Egipto. Pero la circuncisión, ¿qué hace? Corta el mundo de tu interior. Eso hace la circuncisión. Eso lo vemos en David. Ese corte que separa la vieja naturaleza del nuevo hombre, de la nueva mujer espiritual en Cristo. Y yo alguna vez se lo conté. Yo recuerdo al poco de estar casado con mi esposa, la única esposa, santa esposa. Gracias, Señor. Los primeros meses esos que no orbitábamos bien, ¿verdad? Yo digo que es como un universo. Los primeros meses no orbitamos bien. Yo estaba yendo para Marte y ella iba para Venus. Que no sé si está para el mismo sentido, bueno, pues por sentido contrario. Y recuerdo que esa congenización, difícil. Tan difícil que estaba difícil. Y un momento cuando estábamos en todas estas, que yo paso estas historias y estas movidas, y miro para ella en una ocasión, recuerdo porque hay imágenes que te quedan grabadas para toda la vida, ¿no?
Y ella no me decía nada, pero su lágrima empezaba a caer por aquí. Y cuando yo vi aquello, algo circuncidó mi corazón de esposo. Algo lo circuncidó, algo se cortó dentro. El prepucio de mi ego, el prepucio de mis razones, el prepucio de lo que yo quiero, el prepucio de lo que yo siento, el prepucio de lo que yo me interesa. Algo se cortó. Ese prepucio fue cortado en un segundo. Y todo cambió, porque yo fui circuncidado. 15 años esto, 16, por ahí, no sé cuánto, por ahí. Y a veces yo me abstengo de decir cosas porque cuando estamos con otro marido, no, porque siempre son los problemas y siempre son los roces y tal, no, y ustedes también, digo, si no ha sido circuncidado quizás. Y claro que problemas siempre hay, por supuesto que hay problemas. Pero no esas malas caras, ese mal modo, eso, ahora yo me ofendiste, pues ahora yo te ofendo para que tú entiendas que eso me dolió. Eso no existe en nuestra relación. No existe. ¿Por qué? Porque hemos sido circuncidados. O por lo menos el varón. La varona también, porque estamos hablando del corazón. Hemos sido circuncidados. Y entonces avanzamos. Y sabemos nuestro propósito en Cristo. Y claro que los problemas vienen a las situaciones y las circunstancias, pero avanzamos sin todas esas historias que vemos a veces en tantas vidas. ¿Por qué? Porque hay creyentes que no han circuncidado su corazón. Y como pastor también fue circuncidado. ¡Buah! Ahí me circuncidaron por todos lados. ¿Por qué la gente trata de ofenderte o no? Porque es el que estás aquí y tal, y tú y tratan de ofenderte, y las envidias, y los celos, y las malas caras, y hacerte daño, y el rencor, y la maldad, que también usa, ya lo dice la palabra de Dios, a veces por los débiles entra el enemigo. Eso dice la palabra de Dios. Y me acuerdo que un día se levantó un pastor y me puso, habló de mí, nada bonito. Y yo no estaba en esa reunión, pero me enteré al par de semanas y me dijeron, que tú eres, mira, tú eres así, como a decir eso, sí. Aquel allá, sí. El presidente, sí. Mira, cuando me enteré de aquello, ¿usted ha visto un gato engrifado? Pero un león engrifado, peor. Hablé con mi hermana, que es abogada, esto se puede denunciar, sí, esto es denunciable, sí, un delito contra el honor, esto tal, 2 días que digo, como yo me lo encuentre por la calle, no lo voy a atropellar porque tal, pero me bajo del coche, o lo atropello y le digo el seguro, o mejor me bajo y le digo 4 cosas, porque somos así, ¿no? Y pasé 2 o 3 días así, que mi esposa decía, yo me voy a acostar, y tú te vas a acostar porque todavía estoy dándole la cabeza a ver qué hago. Y de pronto un día, así de esas cosas que me habla Jesús, me imaginé a Jesús caminando por el Calvario cuando lo humillaban, cuando lo decían. Me imaginé que Jesús miraba para Pedro con aquella mirada cuando lo traicionó y Pedro estaba a las afueras y Jesús lo mira. Y solamente con eso, algo fue circuncidado en mi corazón. Y después de eso, me pueden criticar, me pueden decir, se puede ir uno mosqueado, puede decir el otro que eso tal, pueden hablar mal de mi esposa, pueden decir que la iglesia esta es esto, pueden decir de lo otro, pueden decir lo que quiera. Que hombre, es triste, ¿no? Pero no me siento ofendido, no me siento frustrado, no siento tal, al contrario. Solo me produce muchas veces tristeza y misericordia. ¿Por qué? Porque ves la condición humana, ves la condición del corazón que no ha sido circuncidado y ves la necesidad de Dios y eso te lleva a seguir avanzando, a veces hasta tu propio Calvario, pero con la fortaleza del Espíritu Santo. Y eso lo vivió David en su interior, esa circuncisión en su corazón, que tenemos que experimentar o vivir todos nosotros si no lo has vivido, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. En tercer lugar, hablé de Ezequías, el portador de buenas nuevas. Amada iglesia, no hay avivamiento si no hay corazones que porten la buena noticia, que ese mensaje
fluya a través de ti, que seas portador a los que te rodean de esperanza, de fe, de amor, de bendición, de ánimo, de empuje, de venga para adelante. No voy para adelante porque perdí el trabajo, porque me va mal, pero bueno, hay cosas más importantes. Yo quiero orar por ti, vas a salir adelante. Quizá a veces cuando pierdes un trabajo es una oportunidad para algo nuevo que viene el Señor. Cree en el Señor, vamos para adelante, voy a orar por ti, voy a hacerlo, voy a luchar, vamos a ir, vamos a avanzar, porque hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Portador de buenas noticias. A los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los que nos rodean. Porque hay mucha ceguera espiritual, hay cegueras en el corazón, aún dentro de la cristiandad. Y usted ha llamado a hacer luz a las vidas, a desatar tantas vidas de las tinieblas. Pero un creyente tiene que ver la necesidad del prójimo. Ezequías lo entendió y él mandó cartas a todo su reino y aún a los reinos anexos envió y los invitó. Vengan a celebrar fiesta al Señor, vengan que hay un Señor que los está buscando, vengan que hay un Dios bueno. La buena noticia de la esperanza. ¿Y por qué me acordé yo de esto? Porque esta semana pasada salió una noticia en París, no sé si la escuchó, no salió en todos los medios. En París hay un famoso fotógrafo de 80 y pocos años, creo que tenía. La calle, ¿alguien lo escuchó? La calle, una de las calles más transitadas de París, la ciudad de la luz, por cierto, de las más transitadas, y este hombre le dio algo en el corazón y se cayó ahí en la acera, se quedó tirado. Pasaba la gente por allí y nadie hizo nada. La noticia se titulaba "Murió asesinato por omisión". Murió solo en una concurrida calle de la capital, en París, sin que nadie se detuviera a socorrerlo. Este trágico final nos enseña sobre nosotros mismos. Estuvo 9 horas tirado en la calle. No murió por lo que le dio, murió de hipotermia, porque nadie se acercó. Y un vagabundo que pasaba por ahí, que no tenía ni teléfono, fue el que hizo, y ya era tarde, 9 horas. Y la gente pasaba, ese no hay problema, yo no sé, y si es un delincuente, y si es un vagabundo, y si... ¿Qué me enseña? Me pregunto cuántas veces yo he pasado como cristiano, como creyente, por el lado de alguien, que no me refiero a que esté tirado en el suelo, quizás está con una corbata en la parada de taxis esperando un taxi o esperando la guagua, pero es alguien necesitado. Y yo he pasado por antes, mira que se cree este. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? Y por eso digo, Señor, abre mis ojos, porque nos llamas a hacer luz. Pero ¿a quiénes estamos iluminando? ¿Qué iluminamos? No, yo ilumino, yo me junto con el otro que es mi hermanito. No, la luz ilumina las tinieblas. ¿O no? ¿Qué iluminamos? ¿A quién estamos iluminando? Por eso Ezequías entendió eso tan importante que después enseñaría a Jesús, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad la buena noticia. ¿A quién? A todo el mundo, a todo Quisqui. ¿O no? Y 2 de Timoteo 1:2, capítulo 1, versos 1-2, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y con instrucción. ¿Con qué instrucción? Con la que recibe de Dios, con la que recibe el Señor. Mientras este anciano me decía tal, yo estaba orando y decía, Señor, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que haga con este hombre? Y él me dice, solo escúchalo. Escúchalo porque quiero mostrarte lo que hay en las personas, lo que hay alrededor, lo que hay en alguien que parece ahí tranquilo, pero cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo echa eso fuerte, cómo la gente está perdida en sus cosas, perdida. Para que lleves la buena noticia, para que enseñe lo que Él quiere hacer. Nosotros somos la luz de la tierra y si no alumbramos, el mundo va a seguir en oscuridad. No van a alumbrar los políticos, ni los religiosos, ni la economía, ni aunque inyecten miles de millones de euros más en España, eso no alumbra a nadie. Eso favorece otras cosas. Pero la verdadera luz la tiene la iglesia. Usted es llamado a hacer luz y yo somos llamados a hacer luz.
Y por último, Josías. Josías es un rey que a mí me encanta, ese niño de 8 años que conoce o que busca al Señor. ¿Por qué? Porque Josías experimenta un proceso en su vida para llevar a su generación y en su tiempo, yo les decía el martes, el último avivamiento de la época de los reyes de Judá. Después de él no hubieron más avivamientos en Judá, hasta mucho más adelante. Y ese proceso de Josías me recuerda a mi propia vida. Y hay unos años claves ahí, dice con 8 años, y luego con 16 años, y luego con 23 años. Y es como cada uno de esos momentos clave, como si fuera circuncidado su corazón. Algo en su corazón fue cortado y Josías entendió. El proceso de Josías es cuando él descubre la palabra de Dios, cuando reformaba la casa de Dios, y eso lo lleva a un compromiso de vida. Ya él había sido creyente, ya él estaba haciendo las cosas bien, pero de repente le viene esa revelación nueva de la palabra de Dios, y es un pacto, y él hace un pacto con el Señor, y un pacto con los de Rodea, y tenemos que tener ese compromiso con el Espíritu Santo para ser verdaderamente avivadores de nuestro tiempo, de nuestra generación. No podemos amar correctamente a Dios hasta que nuestro corazón no ha sido circuncidado. Es la señal para que el Espíritu Santo nos inunde. Cuando Dios nos circuncida nuestro corazón, Él nos libera de emociones, de sentimientos que a veces están tan arraigados, tan en lo profundo, en el interior, que son como quistes que están ahí y que forman parte de nosotros mismos y pervierten la misma naturaleza de lo que Dios está haciendo. Por eso entra el Espíritu Santo y quiere cortar, quiere circuncidar, porque si no lo hace, no puede llenarte. Porque si no lo haces, vas a estar dándote siempre cabezazas con la misma piedra. Vas a estar siempre cayendo en lo mismo. Pero una vez que Él corta, como me cortó a mí de circuncisión como esposo, y cuando yo la vi y algo se cortó, más nunca. Porque algo fue cortado. O cuando tuve este problema con este pastor, que ahora lo quiero, Dios lo bendiga, ¿y dónde está? El Señor lo ha llevado a otros países, santo es el Señor. Pero no hay nada de rencor. ¿Por qué? Porque algo fue cortado en tu corazón. Y entonces ya no tienes que luchar con si dicen o no dicen, o hacen o no hacen, porque has sido circuncidado. Y hay áreas en las que tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón. Y eso nos libera. Y sea lo que tiene que ser cortado en tu corazón, creo que es el momento de pedir a Dios que Él lo revele y lo trabaje. Y a veces no va a ser ahora en un momento. A veces a lo largo de la semana que viene surgirán cosas y tú te das cuenta que Dios está y quiere circuncidar tu corazón. Y por eso quizás ese conflicto, por eso ese problema, por eso esa condición, para que tú entiendas, Señor, quieres trabajar en mí, ¿verdad? ¿Lo quieres hacer? Sí. Corta mi corazón. Qué importante es entenderlo para poder vivir el mover del Espíritu Santo. Romanos 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ese amor no puede penetrar en lo profundo del corazón si primero Dios no corta esas capas, circuncida todo eso que ha de ser cortado. El poder de la circuncisión radica en que tú le permitas a Él. Y a veces es doloroso, no te voy a decir que no. Como era doloroso en tiempos de Abraham, con 99 años. A veces es doloroso. Pero Dios se lo demandó a Abraham y Él lo hizo. Él no puso excusas. Él no dijo, no, un poquitito, no. Hay que hacer lo que tienes que hacer. El Señor quiere circuncidar tu corazón porque el Espíritu Santo quiere derramarse. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera, iglesia? Ponte en pie conmigo hoy.